Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite congregarnos para adorar y glorificar su nombre. Gracias al Señor porque aquí estamos y estamos bien. Como dijo Josué, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿cierto? Vamos a compartir la palabra en esta noche. De verdad que es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, poder saber que Dios sigue hablándonos, que Dios sigue ministrándonos, que Dios sigue a través de su palabra exhortándonos, consolándonos, edificándonos. Un día esto decía el pastor que se sentía como que tenía dos congregaciones, y es cierto, está como partida la iglesia. Bien, leo para todos. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Yo quiero que le pongamos mucha atención a esta palabra. Leámosla y vayamos meditando en lo que nos está diciendo el Señor. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la bendición que nos das en esta tarde de escuchar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo ministra en nuestras vidas. Hoy te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu pueda traer luz, pueda traer claridad, y podamos ser edificados, exhortados, consolados por medio de ella. Señor, que esta palabra podamos llevarla a la práctica, no solamente escucharla y retenerla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. El título de esta enseñanza es Aprovechando bien el tiempo. Yo creo que si nosotros quisiéramos, podríamos cerrar nuestras Biblias y decir: nos vamos para la casa, ya con lo que leímos es suficiente. Yo creo que la palabra es tan clara, esta palabra es tan clara que no necesitaríamos de traer aquí a un maestro para que nos explique y nos diga qué es lo que quiere decirnos. Pero vamos a hablar un poquito acerca de ello. Vamos a hacer una breve reseña histórica de la ciudad de Éfeso en el tiempo en que Pablo está por ahí. Dice que Éfeso era la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano, y eso no era poca cosa. Era una ciudad muy importante. Dice que la economía de Éfeso giraba en torno al puerto. Sin embargo, dice que ya en los días de Pablo, el puerto de Éfeso dejó de ser navegable.
Entonces resulta que la economía de la ciudad de Éfeso empieza a girar en torno al culto a la diosa Artemisa o a la famosa Diana de los Efesios, de la cual habla por ahí la palabra. Dice que Artemisa era la patrona del sexo. Entonces, Éfeso era una ciudad conocida por la idolatría, por el libertinaje sexual, por las prácticas de toda clase de magia y hechicería. Dice que Éfeso era una ciudad donde el pecado se desbordaba. Entonces los habitantes de esa ciudad estaban absortos en su mundo de pecado, en su mundo de inmundicia. Ellos vivían para pecar, vivían para dar gusto a los placeres de la carne, a todo lo que ellos quisieran hacer, lo podían hacer con toda libertad. Ahí nadie juzgaba a nadie porque todo el mundo estaba en lo mismo. Ahora bien, dice la palabra que Dios en su infinita misericordia un día envía a Pablo a la ciudad de Éfeso y lo envía con una misión específica y es levantar una obra en esa ciudad. No era una tarea sencilla, no era una tarea fácil, pero Dios usa a Pablo para levantar esa obra. Entonces, si nosotros, por eso les decía al principio que pusiéramos cuidado acerca de lo que dice esta palabra. Si nosotros revisamos bien en este capítulo 5, Pablo da a la iglesia de Éfeso una serie de instrucciones y advertencias acerca de lo que se estaba viviendo en ese lugar, acerca de todo lo que sucedía en ese pueblo. Pablo está hablando directamente a la iglesia, está advirtiendo, está diciéndole a la iglesia: no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Y esta palabra que Pablo le habla a los efesios es una palabra que hoy por hoy sigue viva, es una palabra que nosotros debemos de ponerla en práctica, es una palabra que nos llama a reflexionar en cuanto a lo que estamos viviendo hoy día. De alguna manera podemos decir que muchas de las prácticas, o por no decir todas las prácticas de este pueblo, es lo que vemos hoy, es lo que vemos alrededor. Cuando miramos a cualquier lugar, vemos pecado, vemos inmundicia, vemos idolatría, vemos todo tipo de práctica de pecado. Y como les decía antes, no necesitamos un maestro que venga y nos explique este pasaje, que nos diga: mire, es que esto quiere decir esto y lo otro. Ahora, en este pasaje específicamente de este capítulo 5, hay 3 versos que me llaman la atención y sobre ellos vamos a hablar un poquito. Recuerdo que hace unos meses andaba caminando con Giselle y pasamos ahí por el centro. Y recuerdo que estábamos en lo peor de la pandemia, cuando prácticamente todo el comercio estaba cerrado, la restricción vehicular estaba en el punto máximo. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que pasaban por el pueblo de San Ramón y era como un desierto, una cosa extrañísima. Yo recuerdo que un domingo en la mañana yo me paré en una esquina ahí y volví a ver y no se veía un vehículo por ningún lado. Me paré ahí por la esquina del parque y por ningún lado se veía un solo vehículo. Entonces comentaba con Giselle y hablábamos de lo que se está viviendo. Y lo que está viviendo no solo en ese momento, sino lo que estamos viviendo actualmente. Hermanos, de cómo la iglesia del Señor está absorta, está distendida en su propio mundo. No somos capaces de discernir muchas veces lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos tan absortos en lo de nosotros que no nos percatamos de lo que está pasando en el mundo. Por ahí el pastor predicaba precisamente en ese tiempo acerca de que estábamos viviendo una especie de ensayo apocalíptico. Y yo creo que es cierto. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado, yo lo he pensado, y bueno, es que para que eso se termine, seguramente va a ser un proceso que va a durar seguro años, y va a empezar a pasar esto, va a pasar lo otro. Y a través de toda esta situación que hemos vivido en los últimos años,
yo digo, realmente nosotros no necesitamos mucho tiempo para que el Señor manifieste lo que tenga que manifestar y haga lo que tenga que hacer para que eso se termine. Es cosa de días. En cosa de días teníamos una pandemia que empezó en un lugar específico y en cosa de días se extendió por todo el mundo. Y nosotros como iglesia del Señor no nos percatamos muchas veces de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder, porque estamos absortos en nuestro mundo. Estamos abocados a vivir nuestra vida. Y muchas veces pasamos por alto lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? O sea, ¿qué hago yo cuando veo lo que está pasando? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al pecado, me refiero a la apatía por las cosas de Dios y no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Cuando hablo de pecado, hablo del pecado que está en el mundo, pero hablo del pecado que está dentro de la iglesia, del pecado que muchas veces domina nuestro corazón, que domina nuestra vida y es el que nos guía. Porque de repente estamos viviendo para satisfacer X pecado, para satisfacer X deseo que hay en nuestra carne. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a la apostasía? Hoy vemos a mucha gente que reniega de las cosas de Dios después de haber caminado de la mano del Señor. De repente usted los ve renegando de las cosas de Dios, los ve apostatando, negando la fe que un día profesaron, negando la fe que un día gritaron a los cuatro vientos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las señales que estamos viendo? ¿Será que nos hacemos como que la cosa no es conmigo? ¿O será que estas cosas nos llevan a meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Será que los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor son un punto en el cual nosotros decimos, bueno, aquí está Dios manifestándose, aquí está cumpliéndose la palabra de Dios, aquí está cumpliéndose lo que Dios tiene para mi vida? Es interesante, hermanos. Yo digo que de alguna manera el mundo se nos está metiendo en la iglesia. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo? Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y usted vuelve a ver alrededor y dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces no entendemos lo que es de Dios. ¿Por qué no tenemos la capacidad de discernir lo que es de Dios? Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende lo que es del Espíritu. Entonces digo yo, ¿será que el mundo se nos está metiendo dentro de la iglesia? Porque el mundo no entiende lo que es de Dios. Usted le habla al mundo de la palabra de Dios y no entiende. Y le dicen, usted está loco. Usted está trastornada. ¿Cómo se le ocurre que eso es así? ¿Cómo se le ocurre que uno puede vivir así? ¿Cómo se le ocurre que yo puedo dejar de hacer esto? ¿Puedo dejar de hacer lo otro? Y tal parece que muchas veces nosotros tenemos el mundo metido dentro de la iglesia porque queremos vivir a como vive el mundo. Tal pareciera que no estamos entendiendo lo que es del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Vayamos a estos versos 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En ese versículo 15 encontramos tres palabras que son sumamente importantes en este pasaje. Y son la palabra necio, la palabra sabio y la palabra diligente. ¿Qué significa necio? Necio significa terco, porfiado, torpe, entre otras cosas.
Esa es una persona necia, una persona que insiste en hacer algo que es incorrecto. Es una persona torpe, una persona que da, como decimos, palos de ciego, que hizo algo incorrecto y persiste en esa actitud, que no renuncia a esa actitud. Dice que sabio es una persona con una gran cantidad de conocimientos y que se distingue por usarlos con prudencia y con sensatez. O sea, la persona sabia no es la que presume de lo que sabe. Dice que usa ese conocimiento con prudencia y con sensatez. Es una persona sensata, es una persona prudente, no es una persona que se jacta de lo que conoce. Y dice que diligente es alguien que pone interés, esmero, rapidez y eficacia en el cumplimiento de una labor o de un encargo. Entonces, dice en ese pasaje, dice, mirad pues con diligencia. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, Pablo sabía el ambiente en el cual vivía aquel pueblo, en el cual vivía la iglesia. Pablo sabía que estaban rodeados de pecado, que estaban rodeados de una serie de situaciones contra las cuales iban a tener que luchar, que todos los días iban a tener que esforzarse para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a los hermanos, dice, mirad pues con diligencia. Miren ustedes, hermanos, pongan esmero, esfuércense, pongan interés en lo que están haciendo. Esfuércense en agradar a Dios. Esfuércense en poner en práctica la palabra de Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como el que persiste en hacer lo malo, no como el que persiste en hacer lo que es incorrecto, no como el que persiste en hacer lo que no le agrada a Dios. Dice, sino como sabios. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, no actúen como necios, siendo torpes y tercos, todo lo contrario. Esfuércense en aprender sabiduría que proviene al escudriñar la palabra de Dios. Pablo le habla al pueblo de Éfeso y le dice, ustedes tienen que ser diligentes. Y hoy la palabra nos habla a nosotros. Hoy el Señor nos dice, tienen que ser diligentes. Alan, usted tiene que ser diligente. Graving, usted tiene que ser diligente. Raquel, esfuércese. Esfuércese porque esto agrada a Dios. Esto hace la persona sabia. Buscar la palabra, escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de cómo conducirnos? Cómo vivir de tal manera que podamos agradar al Señor. Dice el verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los son malos. ¿Será que hemos dicho no?
distraen y nos impiden crecer como hijos de Dios. Nos impiden crecer como iglesia. ¿Y saben algo? Muchas de esas cosas ni siquiera son pecado. Muchas de esas cosas que nos distraen y que nos roban la atención, ni siquiera son pecado. Y las encontramos en la casa, las encontramos en el trabajo, las encontramos en el vecindario, las encontramos en cualquier parte, encontramos cosas que nos distraen. Donde quiera que usted esté, se encuentra algo que le distrae. Ahora hay algo que es más complicado aún. Y es que muchos de esos distractores están siendo promovidos desde los púlpitos de muchas congregaciones. Por los disquesiervos del Señor. Hay muchos que se dicen siervos o siervas del Señor que están distrayendo al mismo pueblo. Están distrayendo a las ovejas, están distrayendo a aquella gente que llega deseosa de conocer de Dios, deseosa de que Dios haga algo con sus vidas, deseosa de rendirse delante del Señor. Hoy, mucha parte del pueblo del Señor está siendo enseñados y están siendo enseñadas por hombres y mujeres que lo último que les interesa es que Cristo sea formado en sus vidas. Más bien, los están induciendo al error. Hombres y mujeres que están preocupados en establecer su propio reino en lugar del reino de Cristo. Establecer un reino en el cual ellos son los que gobiernan, en el cual ellos y ellas son los que reciben pleitesía, son los que merecen que se rindan delante de ellos. Hoy encontramos mucha gente que les encanta que les digan lo que quieren oír. Entonces, por eso mucha gente llega a alguna congregación y dice, es que no me gusta lo que me dijeron. Y qué bonito cuando a uno le gusta, cuando le dicen lo que a uno le gusta oír. Pero no necesariamente eso es lo que necesitamos. Muchas veces lo que no nos gusta es lo que necesitamos escuchar. Es lo que necesitamos que nos digan. Pero la gente anda detrás de los que le dicen lo que quieren oír, que les endulzan el oído. Hoy tenemos un choque entre lo que es sana doctrina y comezón de oír. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Les decía que hoy por hoy tenemos un choque en entre lo que es sana doctrina y comezón de oír. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. De esas verdades que no se negocian. De esa palabra que es como es y punto. Usted no puede quitarle, usted no puede ponerle. Usted puede discrepar con alguien y decir, bueno, es que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación. Y otro dice, no, es que va a ser antes, es que va a ser durante. No pasa nada. Pero usted no puede decir, es que yo voy a ser salvo por obras. Yo voy a ser salvo por lo que yo haga.
por los méritos que yo tenga, por lo buena gente que soy. Cuando dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. O sea, eso no se negocia. Eso es una verdad fundamental de la palabra de Dios. Eso es doctrina. Y hoy por hoy encontramos que la gente quiere que le digan lo que quiere oír. La gente quiere decir lo que le conviene decir para su propio beneficio. La sana doctrina tendrá cada vez menos proclamadores y no muchos están dispuestos a escucharla y muchos menos todavía a ponerlas por obra. Hoy usted no escucha a muchos predicadores hablando la sana doctrina. Hoy a muchos no les gusta escuchar la sana doctrina porque nos confronta, porque pone nuestra realidad delante de nosotros y todavía menos quieren ponerla por obra. La comezón de oír, el deseo de oír cosas nuevas, el deseo de oír cosas diferentes, produce un rechazo a la sana doctrina y la ve como un limitante a las cosas nuevas por experimentar. Alguien decía, un predicador decía, si es nueva no es doctrina y si es doctrina no es nueva. O sea, la doctrina ya está. No hay nada que inventar, no hay nada que añadirle, no hay nada que ponerle. La doctrina ya está en las escrituras. Pero hoy encontramos gente con comezón de oír, gente que quiere oír algo diferente, gente que quiere escuchar algo distinto, algo que no sea tan difícil de llevar. Por allá Pedro dijo, Señor, dura es esta palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quieren irse ustedes también? La palabra no se va a acomodar a nuestra circunstancia, no se va a acomodar a nuestra necesidad. La palabra es como es y punto. La comezón de oír atrae a muchos maestros que producen la última novedad y desvía de la verdad hasta que hace caer en la mentira. Lo repito, la comezón de oír atrae muchos maestros que producen la última novedad y desvía de la verdad hasta que hace caer en la mentira. Entra suavemente, muy despacio, empieza a engañarnos hasta que cuando nos damos cuenta estamos haciendo cosas increíbles. Hoy usted ve gente haciendo cosas dizque para el Señor, dizque para la obra del Señor, que usted no logra entender. Usted dice, pero ¿cómo la gente llega a ese punto? ¿Cómo la gente hace eso? Pero ese es el resultado de la comezón de oír. De la gente que quiere escuchar algo diferente y de la gente que se complace en enseñar lo que ellos quieren por interés propio. Entonces, hermanos, todo eso hace que los oyentes terminen desviándose de los principios fundamentales y terminen dándole cabida a las fábulas de las que habla la palabra de Dios. Entonces, tenemos 3 razones por las cuales necesitamos ser diligentes con el tiempo. 3 razones por las cuales usted y yo necesitamos entender que nuestra vida depende de Dios, que todo gira alrededor de Dios, que ya esto no se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de su obra, que hemos sido llamados para servirle, que hemos sido llamados para honrarle, que hemos sido llamados para rendir nuestra vida delante de Él.
que hemos sido llamados para menguar, para que Él crezca. Ya es tiempo de que dejemos nosotros al Señor obrar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no es lo que nosotros hagamos, que esto no es por obras, que es la obra de Dios? Pero la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, es Dios limpiando, es Dios transformando, es Dios dirigiendo nuestros pasos, mostrándonos por dónde caminar, cómo caminar, mostrándonos qué hablar, cómo hablarlo, cuándo hablarlo. Hermanos, necesitamos ser diligentes, necesitamos esforzarnos. Yo sé que cuesta, yo sé que hay cosas que se nos atraviesan, cosas que nos atraen, cosas que quieren absorbernos, cosas que quieren atraparnos. Pero ya es tiempo en que nosotros reaccionemos y entendamos que no podemos vivir como necios, que necesitamos ser sabios, que necesitamos aprovechar cada instante de nuestra vida para así poder agradar al Señor. Entonces, necesitamos ser diligentes con el tiempo porque hemos sido llamados a servir en su obra, porque Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida, y porque es muy, pero muy fácil distraerse en cosas que no son lo que le agradan al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por tu favor, Señor, porque sabemos que cada día te manifiestas en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que nos cuesta, sabemos que muchas veces somos duros y no queremos renunciar a aquellas cosas que nos atrapan, que nos absorben, que hacen que invirtamos tiempo en lo que no es tuyo. Señor, danos inteligencia, danos sabiduría, esa sabiduría que proviene de la búsqueda de tu palabra, el escudriñar tu palabra, para poder entender, Señor, que aquí estamos de paso simplemente y que el tiempo que vivamos aquí debemos de vivirlo para ti, para honrarte, para glorificarte, para servirte, para hacer que tu obra sea hecha conforme a tu voluntad, para que nosotros como hijos tuyos podamos ser instrumentos a través de los cuales tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad y por tu misericordia.